¿Hace mucho que pasó eso, Luis? Que dejó... Eh, Recién lo acabo de notar yo. Buah. Bueno, entonces decíamos, cosas importantes para recordar. Interrupciones, que es una forma asincrónica de que el mundo exterior me pide atención, ya sea para darme datos, ya sea para retirar datos. Habilitación de interrupciones, el caso del interruptor en serie con el timbre para decidir yo en qué momento acepto que me interrumpan o en qué entorno acepto que me interrumpan. El concepto de interrupciones vectorizadas, los timbres con distinto sonido para saber si me venía la interrupción de la puerta principal o de la puerta de servicio. Y por último, la prioridad de las interrupciones. Cuando estoy atendiendo una interrupción de baja prioridad, paso a atender la de mayor prioridad que me aparezca. Mientras que al revés, si estoy atendiendo una interrupción de mayor prioridad, si estoy atendiendo la puerta principal y me tocan el timbre de la puerta de servicio, no lo atiendo hasta tanto termine de atender la rutina de atención de interrupción de las visitas. Otro concepto importante, las rutinas de atención de interrupción deben ser breves. Tengo que hacer la decodificación de la tecla que se oprimió, por ejemplo, fuera de la rutina de atención de interrupción. La excepción es un concepto más amplio y que involucra a las interrupciones. La interrupción, dijimos que es un evento asincrónico que viene del mundo exterior. Las excepciones contiene a las interrupciones y también a eventos que son producidos por el propio microcontrolador. Por ejemplo, en el caso, si ustedes recuerdan lo que era la unidad de protección de memoria, en el caso en el cual tenga un área asignada, un área de memoria asignada a una tarea, si esa tarea trata de acceder a una zona de memoria fuera de la que tiene asignada, se va a producir una excepción de violación de gerenciamiento de memoria. Cosa que pasaba en las versiones, en las primeras versiones de Windows, que se ponía la pantalla azul y decía Memory Management Fault. Bueno, aquí es algo muy parecido. Se le asignó a una tarea, a una subrutina, a una función, como ustedes quieran llamarla, una zona de memoria para trabajar. Si se va de esa zona de memoria, se va a generar una excepción. Se va a generar otra excepción si hay una falla de hardware, se va a generar otra excepción si estoy tratando de leer un código de operación y el contador de programas se fue a los caños y está leyendo otra zona de memoria pensando que es código y resulta que eran datos. Con lo cual, estos no son eventos asincrónicos que vienen del exterior, sino que son eventos que se producen adentro del microcontrolador. Entonces, las interrupciones son solamente un subgrupo de las excepciones y se procesan de igual manera. Acá tenemos un resumen de las excepciones. Aparece algo novedoso frente a la historia, que es el reset. El reset pasa a ser una excepción. El reset podría llamarse también una interrupción, porque está producido por un evento que sería oprimir un pulsador o una señal generada por la carga de un capacitor. Tendrá que ser una excepción con muy alta prioridad, porque nadie puede llegar a tener preponderancia frente al reset. NMI significa interrupción no enmascarable, es una interrupción que se guarda para situaciones catastróficas, como puede ser, por ejemplo, que se produjo una caída de alimentación y me avisa un comparador externo que tengo
me avisa que se está cayendo la tensión de alimentación porque se cortó la energía y que tengo rápidamente que pasar a atender al evento que me va a permitir guardar registros variables en una memoria no volátil, en una memoria flash, por ejemplo, como para recuperarlas cuando vuelva la energía. Para esas situaciones catastróficas es que se utiliza NMI. No hay forma de bloquearla. Luego vienen los faults. ¿Qué son los faults? Son fallas. ¿Cuáles son? Estas fallas, estos faults, son, por ejemplo, el hard fault, que hay una imposibilidad de habilitar algo para el funcionamiento normal del microcontrolador, como por ejemplo puede ser o bien un periférico y quiero acceder a un periférico que no esté habilitado, o bien algún dispositivo que esté conectado sobre el bus del procesador y al cual se lo quiera acceder y no está habilitado. La excepción de gerenciamiento de memoria es lo que mencionábamos antes, de que trato de acceder a una zona de memoria que no tengo permitido acceder porque no están dadas la asignación de memoria permitida para esa tarea. Entonces estoy tratando de acceder fuera de la memoria permitida y se me produce una excepción de gerenciamiento de memoria. En el caso del bus fault, es cuando estoy buscando un código de operación o un acceso a una memoria, se me produce algún tipo de falla de hardware. Y el usage fault es la falla de uso en la cual estoy tratando de acceder a una zona de memoria en la cual tengo datos para buscar un código de operación. El microcontrolador es un siervo fiel y estúpido. Fiel porque va a hacer lo que nosotros le digamos y estúpido porque va a hacer solamente lo que nosotros le digamos. Entonces, si yo le digo de que vaya a buscar un código de operación con el contador de programa apuntando a cualquier lado, va a leer esa posición de memoria que no tiene un código de operación, lo va a interpretar como un código de operación, resulta que no es un código de operación y por lo tanto se genera una excepción. El service call, que es la siguiente, es un llamado a subrutina producido, un llamado a excepción producido por software. Es decir, es un código de operación, es una instrucción, que es la forma en la cual va a tener una tarea que se está ejecutando en el modo user thread, en el modo de thread del usuario, es decir, sin privilegios, el modo en el cual se está ejecutando una tarea común, barrido de teclado, actualización de display, y que necesita acceder a otra zona de memoria que no tiene permitida, bueno, le tiene que pedir permiso al sistema operativo, lo cual lo hace a través de un service call. Luego tenemos el debug monitor, que es la forma en la cual se maneja la depuración. Entonces, cuando se programan los registros del microcontrolador a través del JTAG, diciéndole, quiero setear un breakpoint en tal dirección, cuando se ejecuta y se llega a esa dirección, por comparación, por igualdad entre el valor precargado y el valor de ejecución real, se produce una excepción de debug monitor y en la rutina de atención de esa excepción por ejemplo, mostrarán los registros en la pantalla que estamos utilizando para la depuración. Luego viene el pending service call, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. La interrupción del SysTick, que es el timer que había mencionado en otra oportunidad Juan, es un timer de 24 bits, poderoso, pero que se utiliza para generar las interrupciones periódicas que necesitan los sistemas operativos en tiempo real. Y luego de esto vienen las interrupciones externas. A partir de eso vienen recién
las interrupciones externas. Acá tenemos lo que estuvimos diciendo en forma ampliada. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Por ahora no. No, nada. No. Bien. Las excepciones. Se las numera las excepciones. En el mismo orden que las estuvimos viendo recién. Ahí vemos que la excepción tipo 1 o número 1 corresponde al reset. La 2 a NMI, la 3 a hard fault, la 4 a memory management. Es decir, estamos siguiendo el mismo orden que las mencionamos recién. Y a partir de la tipo 16, es decir, 1.0 en hexa, aparecen las interrupciones externas. Que cada fabricante dirá que la IRQ0 podrá ser la interrupción de timer u otro será la interrupción de conversión analógico a digital. Ya eso forma parte del criterio que tenga de asignación de interrupciones del fabricante del chip. Y fíjense que ahí podemos llegar hasta la excepción 255, que va a corresponder a la IRQ 239. Acá lo que está diciéndonos es que tenemos la posibilidad de generar hasta 240 interrupciones externas. No estamos diciendo que tengamos 240 interrupciones externas, sino que están disponibles. Cada fabricante verá la cantidad de interrupciones que necesita para su hardware. Y es importante que los maneje con criterio, porque cuanta mayor cantidad de interrupciones tenga, más complejo va a ser el controlador de interrupciones. Y va a usar más área de espacio de integrado y va a consumir más energía. Entonces, si el fabricante dice que necesita 20 interrupciones, bueno, tendrá 20 interrupciones. Llegará desde el 16 hasta el 36, hasta el 35. Y no más. De vuelta, si me paso y coloco interrupciones innecesarias, voy a estar desperdiciando área del integrado y aumentando el consumo innecesariamente. Entonces, a partir de la 16 son las interrupciones propiamente dichas que nosotros manejamos, los timbres. Los anteriores, desde el 0 hasta el 15, son internos al microcontrolador, al córtex. Fíjense que ahí nos aparece una excepción tipo 0 que dice not available. ¿Qué va a significar eso? Que en ese lugar, en ese vector, en esa identificación, no tendremos ninguna interrupción, sino que vamos a tener otra cosa. Cada excepción, incluyendo por supuesto las interrupciones, va a tener un vector, un timbre distinto. Si yo me fijo a través del depurador, a través del entorno de desarrollo, ¿qué es lo que tengo a partir de la posición de memoria 0? Me va a aparecer algo así como lo que estamos viendo. Este es la tabla de vectores mapeada a partir de la dirección 0. Paréntesis. Puedo reprogramar la ubicación de esta tabla de vectores, si yo lo necesito, a otra zona de memoria. No es habitual, pero lo puedo hacer. Si yo puedo reprogramar la tabla de vectores a la zona de RAM si yo quisiera, para irlas cambiando los vectores en tiempo de ejecución. Lo cual es medio marciano, pero se puede hacer. ¿Qué significa DCD? Significa Define Constant Double Word. Es decir, resérvame 4 bytes. ¿4 bytes para qué?
4 bytes. Y acá nos aparece lo que era ese vector que nos aparecía aquí que decía not available, NA. Eso es el valor inicial del puntero a la pila del main stack pointer, del puntero a la pila principal, del puntero a la pila del sistema operativo. Luego vendrá el que corresponde al reset. Handler significa manejador. Nosotros lo podemos traducir como rutina de atención de la excepción, reset. Luego vendrán 4 bytes debajo, vendrá la rutina de atención de la excepción NMI, la rutina de atención de la excepción hard fault y así sucesivamente. Y luego vendrán, fíjense, aquí nos aparecen a partir de la 16 ya las interrupciones externas. Aquí aparecen Watchdog, Timer 0, Timer 1 y así sucesivamente. Y eso es propio de cada fabricante. Bien. Esto es entonces un mapa de memoria a partir de la 0, en donde me aparecen ¿qué? Los vectores. Aparece, por ejemplo, un pedido de la interrupción barra excepción NMI. ¿Qué hace el procesador? El procesador viene aquí, dice NMI, excepción tipo 2. ¿Qué hace? Como cada una de estas de estos sitios reservados corresponde a 32 bits, es decir, 4 bytes, hace la cuenta. El primer vector que dice not available está a partir de la 0, entonces será de la 0 a la 3. El segundo vector de la 4 a la 7, entonces el tercer vector estará desde la 8 hasta la B. Conclusión. Entonces, me aparece un pedido de excepción de NMI, es decir, se está cayendo la alimentación, el comparador que le coloco detectó que pasó de 2,95 volt, por ejemplo, para abajo, me dispara un pedido de NMI. ¿Qué hace entonces el procesador? Dice, NMI es una excepción tipo 2. 2 por 4 es 8. Voy a la posición de memoria 8, 9, A y B y saco de ahí la dirección de la rutina de atención de la excepción NMI. Era equivalente al distinto sonido de cada uno de los timbres. Es decir, que me va a aparecer el dispositivo que me está pidiendo excepción e interrupción o la falla que me está produciendo una excepción, se van a identificar. El procesador va a fijarse cuál es el tipo de esa excepción, lo multiplica por 4 y va a buscar a esta tabla de vectores la dirección de atención de la rutina correspondiente. ¿Alguna pregunta? Bien. Es como mucho todavía. Bueno, esto es lo que pretende solamente la presentación. Después ustedes van a encontrar el video completo en el campus virtual, de manera que ustedes puedan verlo en mayor detalle. Es decir, esto es introductorio nada más, como para que aparezca la discusión y alguna visión un poco distinta a lo que después van a ver en el video definitivo. Nos queda por analizar el otro punto que habíamos mencionado antes, que era qué pasaba cuando estaba atendiendo la puerta principal y me tocaba en el timbre de la puerta de servicio. Aquí entonces empiezan a tallar las prioridades. En el caso de Cortex, las prioridades se manejan con números. Esos números corresponden a un valor que en muchas de las excepciones, fíjense, aparece que son programables por el usuario. Entonces yo puedo decir que la excepción de Memory Management
de falla de gerenciamiento de memoria, le voy a dar la prioridad 2. Y como la excepción de falla del bus para mí es más importante, le voy a dar la prioridad 1. Y como en realidad el service call es para mí la mayor prioridad, le voy a dar prioridad 0. Entonces, voy a tener organizado de esta manera prioridad 0, máxima prioridad de las programables por el usuario, prioridad 1 y prioridad 2. Ahora bien, el fabricante dice, hay ciertas cosas que requieren máxima atención, como por ejemplo el reset. El reset, prioridad -3, ¿por qué? Porque le quiero dar el menor número posible. El fabricante le dio el menor número posible. Fíjense que acá dice -3 highest. Es decir, que -3 es menor que -2, es menor que -1 y es menor que 0. Con lo cual, reset será la de máxima prioridad. Luego vendrá NMI, luego vendrá hard fault. Conclusión. Aquellos que tienen mayores requerimientos de prioridades con respecto al uso, el fabricante le da números negativos de prioridad y son inalterables. Yo no lo puedo modificar. Es decir, que estoy haciendo el service call, que era para mí la máxima prioridad, que la programé como prioridad 0, me aparece un reset o un NMI y por más que yo le haya dado la mayor prioridad posible que le puedo programar, el sistema va a responder al pedido de tanto de reset como de NMI. ¿Alguna pregunta? Bien, sigo avanzando y voy a la rutina de atención de la excepción reset handler. Veo que acá me aparece, acá estoy trabajando en Assembler. Esto me lo genera en Assembler el compilador. Y acá me aparece procedure, procedimiento, subrutina, y end procedure. Esto equivale a lo que en C sería abrir llaves y cerrar llaves. Estoy marcando el inicio y el final. Abro llave, cierro llave. Y acá me aparecen un par de términos interesantes. En realidad son 3 términos interesantes. El primero es export. Export significa, lo pongo visible, lo pongo como público para que cualquiera pueda ver la dirección del reset handler. Por ejemplo, para que la dirección de reset handler me aparezca en la tabla de vectores que vimos recién. Esa tabla de vectores la tengo que escribir yo, no me la fabrica don José ST o don José NXP, sino que la tengo que escribir yo. Le tengo que dar las direcciones en 32 bits en la cual se encontrará esta rutina de atención de la excepción de reset. Entonces, acá le diré export. Che, mira, acá esta es la dirección que yo la pongo visible para que cualquiera, por ejemplo, me coloque la dirección del vector de reset handler en la tabla de vectores que vimos recién. Entonces, export es poner en público como si fuera una variable global para que todo el mundo la vea. Todo el mundo la pueda utilizar. Y acá es al revés. Acá es import. Import significa alguien definió a través de export como público una función que se llamará system_init. ¿Qué es lo que hará system_init? Lo que hará será inicializar el sistema, programará el controlador de interrupciones, programará algunos registros importantes, programará
los timers, por ejemplo, y en una función que se llamará system_init, y que en algún lugar de esa función system_init dirá export system_init. Acá lo estoy utilizando. Vendría a ser como si tuviera las piezas de un rompecabezas que se encastran entre sí. A un import le tendrá que obligatoriamente existir un export, porque si no, el linker va a protestar. Fíjense que digo que es el linker que va a protestar, porque puede ser que estén en distintos archivos, en distintas funciones, que no tienen que estar contenidas ni siquiera en el mismo archivo. Acá también estoy importando main. Fíjense que acá tengo un doble guión bajo, que quiere decir que eso fue creado es propio del sistema y fue creado por el compilador. ¿Qué es lo que hacemos acá? LDR. Cargar el registro R0. Acuérdense del simbolito igual que habíamos definido, que era una pseudo instrucción que permitía cargar 32 bits en un registro de 32 bits. Era toda la historia de que se calculaba el delta para poder cargar 32 bits en forma inmediata en un registro de 32 bits. Entonces, cargo en R0 la dirección de system_init. Luego digo branch and link with exchange. Esto de exchange lo dejamos para más adelante. A la dirección contenida por R0. Branch and link significa saltar una subrutina, que es system_init. Entonces, hago system_init y vuelvo aquí. Es decir, luego del salto a la subrutina system_init, vuelvo aquí. Cargo R0 con main y acá hago un branch directamente, no branch and link. Main será el programa principal, escrito seguramente en C. Por eso es el main. Y salto a R0. Y no tengo que volver acá, porque cuando salté al main, no tengo que volver a este punto. ¿Quedó claro esta idea de handler? De movida no, pero bueno, voy a tener que repasarlo. A ver, ¿qué es lo que no claro, Andrés? No, como que me cuesta un poco seguirlo, pero entiendo que simplemente estoy un poco lento. El resumen. Acá lo que estamos haciendo nosotros es mostrando cómo es una función, la rutina de atención de la excepción reset, en la cual muestro aquí cómo es que salto a ejecutar una subrutina de inicialización del sistema y luego salto directamente al programa principal. No estoy llamando una subrutina, salto al programa principal, por medio de las instrucciones que me provee Cortex para poder hacer esto, saltar a una dirección provista desde el mundo exterior. Yo no puedo... Sí. Entendí, es un paso previo al main, o sea, importarse el main para ejecutarlo después, pero lo primero que haces es cumplir la función system_init. Exactamente, exactamente. Me quedó claro. Y acá nos aparece el tercer concepto importante. Acá aparece weak. ¿Qué significa en inglés weak? Débil. Débil. Bien. ¿Cómo lo asociamos débil? Lo asociamos con pull-up. ¿Qué es un resistor de pull-up? ¿Para qué sirve un resistor de pull-up? Fijar la atención. ¿Cómo, perdón? Para fijar una atención. Para ganar atención. Es decir, tengo una entrada en el microcontrolador o en un sistema lógico digital con cualquiera. Tengo una entrada. ¿La dejo en el aire? No. No. Le pondré un resistor de pull-up para llevarla a 1 o un resistor de pull-down para llevarla a 0. ¿Por qué?
Bueno, porque no la puedo dejar en el aire por problemas de ruido, por problemas de... un montón de problemas. Nunca una entrada tiene que estar liberada, tiene que estar desconectada. Inclusive en microcontroladores yo tengo la posibilidad de programar, conectar internamente resistores de pull-up o de pull-down. Si yo le coloco un resistor de pull-up, significa que cuando no tengo nada conectado, la entrada va a estar en 1. Ahora bien, si externamente le coloco un cero lógico, ¿quién tiene preeminencia? ¿El 0? El 0. El 0. Porque justamente el resistor de pull-up es un resistor de un valor más o menos alto. ¿Por qué? Para minimizar el consumo de la corriente de entrada al microcontrolador o al dispositivo lógico. Y si le coloco un 0 externo, le da bola al 0 externo, porque justamente tengo que atender a la entrada. El concepto de WIC es el mismo. Cuando yo genero en el entorno de desarrollo mi main, me va a generar un reset handler de este tipo. Ahora bien, si yo escribo por mi cuenta una función que se llama reset handler, igual que esta, y que haga otra cosa, yo le puse la asignación de tipo WIC, va a ser como el resistor de pull-up, le va a dar bola a la otra. Entonces, si yo pongo reset handler y escribo todo lo que se me ocurra y no le pongo WIC, entre las dos le va a dar bola a la otra. WIC es un resistor de pull-up. Es decir, yo no tengo por qué borrar este reset handler ni modificarlo. Lo dejo, escribo mi propio reset handler y como este es WIC, cuando se encuentra, si yo pongo en forma general en un compilador 2 veces la misma variable o 2 veces la misma etiqueta, ¿qué me dice el compilador? En realidad, la segunda vez que aparezca en listado depende del compilador, pero debería tomar como la última colocada como válida. O avisarme, che, O avisar que definiste está 2 veces. está 2 veces. Entonces acá yo puedo tener 2 reset handler, pero como uno de ellos es weak, le va a dar bola al otro. Lo mismo para todos los subsiguientes handlers. Fíjense, en el caso de NMI es más grave la cosa, porque acá dice procedure, proc, export NMI handler, branch, punto, B es de branch, saltar, ¿a dónde? Punto. ¿Qué significa punto? Así mismo, es decir, sería un loop. Dicho de otra manera, se colgó. Claro, ¿por qué? Porque el diseñador del entorno de desarrollo de la herramienta compilador me dice, yo todavía no preví qué hacer con NMI Handler, eso es problema tuyo. Entonces, por las dudas, el tipo me dice, si no previste usar el NMI y te aparece un NMI, ¿qué hacemos? Bueno, que se cuelgue el sistema. Es preferible eso a que se ponga a hacer pavadas. Ok. Entonces, o le colaré, yo si no voy a usar NMI, le colocaré un resistor de pull-up, un resistor de pull-down, de la forma que corresponda para que quede inactiva. Pero, si yo no desarrollé una rutina de atención de la excepción NMI porque la use, y me aparece un NMI, como no estaba previsto, el sistema va a ser lo menos grave, es decir, que se va a colgar, va a saltar sobre sí mismo, branch a sí mismo, Pepe, branch Pepe. Es decir, se queda colgado. Eso es preferible. Bueno, y acá nos aparecen entonces export todos las rutinas de atención de interrupción que son de este mismo tipo. Es decir, si yo no las defino, son branch a sí mismo. Pepe, branch Pepe. Y acá me aparecen entonces todas como WIC. Las tengo que definir yo afuera y van a tener preponderancia la que yo defina afuera. Si no le coloco el modificador WIC,
va a tener preponderancia la de afuera al que me generó el entorno de desarrollo. ¿Alguna pregunta? Sí, yo. Pero Sí. entonces se basan en la prioridad. Es decir, vos podés ponerle el mismo nombre, ponerle week, pero, digamos, ese week tiene asignado una prioridad inferior a la original, que tiene el mismo nombre. A ver, yo ¿Es no, correcto eso? en este momento no metería el tema prioridad, porque la prioridad está manejada por el hardware y por la programación que yo le di dentro del vector del controlador de interrupciones. Yo dije, la interrupción de timer 0 va a tener una prioridad de 4. Eso se maneja por hardware. Acá lo que estoy diciendo es, si yo tengo una rutina de atención de excepción, que yo la escribo afuera y no le pongo weak, se le va a dar bola a esa, y la que me proveyó el entorno de desarrollo cuando yo creé mi main y cuando arranqué y creé mi proyecto, no se le va a dar pelota. Ok, entonces vos podrías crear un montón de funciones que se llamen igual a las que están, por ejemplo, en la diapositiva anterior, y colocarle week adelante. No, a Eh, las otras no le coloco weak. Por ejemplo, yo tengo que hacer a la la función diapositiva 10 me refería. a la 10. Sí, Es decir, yo voy a hacer, por ejemplo, la rutina de atención de NMI. Voy a grabar un conjunto de variables en una memoria flash. Entonces, yo escribiré en otro lugar, en cualquier lugar de la memoria, NMI handler, proc, y ahí escribiré todo lo necesario para guardar en la memoria flash el contenido de ciertas variables, y terminaré con end procedure. A esa otra no le pongo weak. Entonces, cuando se produce la compilación y el linkeo, el linker va a decir, tengo acá dos funciones que se llaman NMI handler. Pero una de ellas es weak, le doy bola a la otra. Y esta es como si no existiera. Es decir, esta directamente se la borra, no aparece en ningún momento en la memoria flash del microcontrolador. ok, pero digamos, ¿cuál es la impunidad de que vos hagas un montón de funciones que se llamen weak y no se tengan en cuenta, digamos? Es que No veo el propósito de que estén ahí y se llamen igual, pero solamente diga weak y se usen o no. Eso es lo que no me estoy dando cuenta. bien. Cada posición de memoria del microcontrolador, en el momento que se fabrica, tiene un valor. Un conjunto de unos y ceros que no tendrá ningún significado lógico. Entonces, en el momento en el que fabricaron, en los 4 bytes, que van desde la posición de memoria 8 hasta la B, habrá algún valor. ¿Sí? Cualquier valor. 1F, 4A, 5C, 3B. Y en el chip de al lado será 00, 1F, 4A, E8. Entonces, cuando lo fabrican, aparecen con tendencia para 1 y 0 cada bit de la memoria, de las memorias del microcontrolador. ¿Sí? Entonces, si yo no tomo ninguna precaución, como por ejemplo escribir esto de acá, si me aparece porque cayó un rayo en la iglesia de una cuadra, se me produjo un ruido eléctrico que me generó un pulsito en la pata de NMI, pero yo no iba a usar NMI. NMI no tengo forma de deshabilitarla. Entonces,
el rayo que cayó en la iglesia me va a generar ruido eléctrico, me va a generar un ruido en la patita de NMI y me va a generar una NMI. Y que si no tomo ninguna precaución, y acá tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me va a tomar el valor ese cualquiera que tenía en esos 4 bytes y va a generar un salto a esa dirección en la cual no tengo nada. Y el sistema se fue a los recontracaños. Y ahí puede ser impredecible lo que pase. Marcé, Sí, hago una aclaración también ahí a la consulta de Sebastián. Generalmente lo que se hace, Sebastián, en el caso, imagínate que vos, como bien dice, no quieras utilizar el NMI o no quieras utilizar el hardfold o no quieras utilizar el PEN-DSB, que son todas excepciones del sistema, pero puede llegar a ocurrir alguna excepción que haga que el sistema vectorice hacia esa interrupción o hacia esa excepción. ¿A vos qué se te ocurre para resolver esa situación sin que el sistema básicamente explote? O sea, ¿qué harías en esa situación en el que, por ejemplo, tu sistema genera una excepción que va a PEN-DSB? ¿Vos qué harías dentro de la rutina de atención a la interrupción de PEN-DSB para que el sistema primero no explote y después que vos puedas, aunque sea, tener cierta trazabilidad de qué es lo que pasó? ¿Qué se te ocurre hacer? Te No ayudo. mucho. Lo que generalmente se hace es se genera un while 1 dentro de esa rutina de atención a la excepción. ¿Por qué? Porque vos depurando, cuando estás debugueando, decís, che, se me colgó el programa, ¿qué pasó? Parás el debugging y ves que tu digamos, program counter está dentro de una excepción que no estabas usando, pero como estaba escrito con un lazo while 1, se te queda permanentemente ahí y sirve a los efectos de vos haciendo el debugging y la depuración, identificar rápido por dónde está viniendo la falla de tu programa. Entiendo, sí. y este branch punto es equivalente al while 1. Consulta. Eso siempre que yo lo haya solicitado, tener alguna de estas interrupciones, habilitar alguna de estas interrupciones y no me haya dado cuenta. No, esto son dos cosas separadas. Esto me lo genera, esto no lo escribí yo, No lo genera el compilador. me lo genera el compilador. Esto yo lo copié del compilador. Hice copy and paste nada más. Esto no lo escribí yo, Pero yo cuando hago mi programa con sistema operativo, Sí. si yo la rutina, alguna de estas rutinas no la estoy usando, no necesariamente me debería caer ahí, al menos que yo la haya digamos, llamado por algún motivo en algo y ahí quede colgado. No sé, no estoy entendiendo esa Ahora, parte. bien, supongamos que yo no uso NMI. Entonces, Exacto. no voy a escribir el handler de NMI. Ujú. Me va a quedar este handler de NMI. Y que lo que va a hacer es, como decía Juan, si por alguna razón se me produce una NMI, va a saltar, se va a colgar y yo voy a estar divagueando y voy a ver, ¿por qué es que se colgó el sistema? El while 1 me lo cuelga. ¿Por qué se colgó el sistema? ¿Por qué se colgó mi proyecto? Y bueno, entonces voy a ver, lo que pasa es que me apareció una NMI indeseada, con lo cual voy a tener que escribir una rutina de atención de NMI. Ahora, fíjense que acá dice Dummy Exception Handlers, es decir, handlers de excepciones fantasmas. Y acá dice loops infinitos que pueden ser modificados. Entonces, yo puedo o bien escribir una rutina de atención de excepción de NMI, o bien agarrar y venir y modificar acá. Y en lugar de donde está el branch punto, escribir mi programa. Si quiero lo puedo hacer así. Entonces, en ese caso, le saco el weak. Es decir, no es necesario que sea weak porque ya la modifiqué, yo la hice y eso equivale a una rutina definitiva.
Estas excepciones se pueden activar por algún error de hardware, básicamente. Porque Sí. si no estarían en mi programa, no deberían saltar en ningún momento o tenerlas en cuenta. Exactamente. Pero, por ejemplo, lo que sería interesante es, yo voy a tener el handler de gerenciamiento de memoria. Si se me colgó mi proyecto, ¿por qué? Y ahí me voy a poner a analizar, porque acá se me creó un puntero que está fuera de la zona permitida para acceder a esta tarea, y ahí tendré que ver por qué se me generó ese puntero mal y corregirlo. Entonces, Perfecto. estos handlers, cuando caigo en estas condiciones, es que apareció algo no pensado. Yo no pensé tener un error de gerenciamiento de memoria, caí ahí, entonces significa que se produjo un error de gerenciamiento de memoria que yo no preví. Marce, algo que los chicos se van a encontrar en forma muy, muy periódica cuando empecemos a trabajar con FreeRTOS y sistemas operativos en tiempo real, es con el hard fault, esa excepción que están viendo ahí, que básicamente si uno lee el manual de la arquitectura Cortex, la definición que te da de hard fault es: el programa vectoriza un hard fault cuando no hay ninguna otra excepción que aplicase a ese caso, ¿bien? Por ejemplo, si vos te explotás el stack de una tarea, o sea, vos generás variables más allá del tamaño de stack que asignó el sistema operativo, va a vectorizar un hard fault. Un caso práctico nos pasó con Marcelo, digamos, un cierre de proyecto el año pasado, de un alumno que sobre la hora nos estaba pidiendo ayuda porque no estaba pudiendo terminar. Bueno, nos pusimos, estuvimos 2-3 horas viendo el programa, qué era lo que pasaba porque terminaba en hard fault. Bueno, el problema que tenía puntualmente era que había generado una variable muy grande, una variable de 256 bytes dentro de la tarea, y el stack que tenía asignado para esa tarea era 128. Entonces, cuando se daban ciertas condiciones que el programa apuntaba a la dirección 129 de ese vector, que básicamente hacía pasar el stack, explotaba el programa y vectorizaba un hard fault. ¿Bien? Esa es una excepción indeseable, o sea, vos no vas a armar tu programa para que termine un hard fault porque claramente sería un fracaso si pasase eso. Pero sí sirve para herramientas de debugging, o sea, que cuando va un hard fault, que haya alguien que lo reciba a ese tema y que básicamente a vos, depurando cuando hagas una pausa, te permita saber cuál fue el problema, aunque sea para empezar a trabajar en tu código. Decir, bueno, fue un hard fault. Bueno, ¿por qué fue el hard fault? Y en base a eso, empezar a ir, digamos, hacia atrás, o sea, a leer el libro hacia atrás y ver cuál fue el causante de ese hard fault. Básicamente esa es un poco la idea. ¿Quedó claro? Listo, ahí entendí. No, lo que he hecho, me estaba imaginando las interrupciones como interrupciones tipo de presionar algo, o no sé, un ADC o un DMA, una cosa así que no estaba y me aparecía de golpe. Por eso estaba razonando en eso, no por las de errores de sistema. Bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, el controlador de interrupciones es fundamental para toda la arquitectura Cortex. En los procesadores anteriores, por ejemplo, el ARM7, ARM le había dado la potestad a cada fabricante de diseñar su propio controlador de interrupciones. Fue un despelote terrible. Había incompatibilidades graves. Entonces lo que hizo ARM es decidir, el Cortex, el controlador de interrupciones lo defino yo. Y el controlador de interrupciones es fundamental para poder manejar justamente interrupciones, que es algo fundamental para todo sistema en tiempo real. Es quien se encarga de manejar, de manejar las prioridades de las interrupciones, y se pueden cambiar en forma dinámica. Es decir, en tiempo de ejecución yo puedo decir que la rutina de atención del timer 0 pasa de tener prioridad 4 a tener prioridad 2, o viceversa, o cualquier cosa por el estilo. A su vez, es quien se va a encargar de manejar cuando una interrupción
trata de interrumpir a otra, de acuerdo a que tenga mayor, menor o igual prioridad, va a pasar a atender a una u otra interrupción. Permite bajar el tiempo de latencia. ¿Qué significa el tiempo de latencia? El tiempo de respuesta. El tiempo que tarda desde que aparece el pedido de interrupción hasta que es atendido. Permite manejar en forma individual las interrupciones en cuanto a la habilitación. Es decir, que cada interrupción tendrá, cada excepción tendrá su propio interruptor. ¿Se acuerdan el que habíamos dicho que era el que se usaba para evitar que nos aparecieran vendedores ambulantes a molestarnos? Y también permite manejar apropiadamente y fácilmente el SysTick, que se maneja como un timer especial dentro del sistema, que es el timer que fue pensado para generar la interrupción periódica que corresponde al sistema operativo. Y el service call, que eso lo vamos a dejar para arrancar la próxima clase. Es decir, la idea del service call es el mecanismo por el cual el microcontrolador que está ejecutando una tarea de tipo user con privilegio de user thread quiere acceder a un recurso que no tiene permitido. Por ejemplo, a una zona de memoria que no tiene permitido, por ejemplo, a un periférico que no tiene permitido. Se lo tiene que pedir al sistema operativo. Para eso se usa el service call. Y en base a esa idea, entonces, es que el service call tendrá que ser el mecanismo por el cual en un modo no privilegiado podemos acceder a recursos de modo privilegiado. Entonces, acá lo dice, teniendo en cuenta que los 24 bits menos significativos no son atendidos por el procesador. Es decir, dicho en términos de barrio, no le pasa bola el procesador a esos 24 bits. ¿Cómo vamos a hacer nosotros desde corriendo una tarea en modo user thread para pedirle al handler, es decir, al sistema operativo que está rondando el handler, la intervención para que me habilite para que arranque el timer 0, cosa que yo no tengo permitido hacer? Entonces le digo, señor sistema operativo, por favor, ¿me habilita el timer 0? O decirle, señor sistema operativo, ¿me puede cambiar de estado el semáforo que está en la posición de memoria 200005 y que yo no puedo acceder? Entonces, ¿cómo hago para avisarle qué es lo que quiero hacer al sistema operativo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, el NVIC está ahora bien pegadito al córtex. Todo esto forma parte del diseño que hizo el señor José Arm. El NVIC está pegado al procesador. No lo puede modificar cada fabricante. Terminología, determinístico. Un sistema, ya habíamos visto, que es predecible. Entonces, dado un conjunto de entradas, siempre se van a producir las mismas salidas y pasando por la misma secuencia de estados. Acá nos va a aparecer un concepto que vamos a utilizar desde la clase próxima, que es la preemption o prevaciado. Eso no tiene una traducción unívoca, es decir, cada escritor le da el nombre que le parezca. Entonces, preemption mayoritariamente es prevaciado o preventivo, y que es la posibilidad que se tiene en un sistema operativo de que una tarea deje de ejecutarse porque se empieza a ejecutar otra tarea. Y acá de vuelta aparece lamentablemente la palabra prioridad. Entonces, no tendremos que confundir el concepto de prioridad de tarea con el concepto de prioridad de interrupción. Son dos cosas totalmente distintas. El tail chaining va a ser la forma de encolar, poner en cola una continuación del otro las
interrupciones. Algo así como, ¿cómo hago para encarar el proceso de dejar de atender la interrupción del dependiente del supermercado para pasar a atender a la interrupción de mayor prioridad, que era la puerta principal? Y la latencia de interrupciones, que es la demora desde que se genera una interrupción hasta que es atendida. ¿Alguna pregunta? No, No, no. no. Bueno, entonces hacemos una cosa. Nos tomamos 10 minutitos y